el dólar que estamos observando en el país. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo y oyendo. Un cordial saludo. Espero que Así, estén todos bien. muchísimas gracias, Omar, por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, vamos a conversar acerca sobre el alza del dólar, pero antes de ello, justamente, si lo has escuchado en torno a las titulares que nos brinda el diario Gestión para el día de hoy, primero conversar acerca sobre pues la baja del PBI, o sea, esta contracción que se tiene en el PBI, que es, según ellos y según estadísticas, la más prolongada desde 1990. ¿Qué es lo que podemos esperar o qué significa esta baja del PBI en el país? Y bueno, después de bastante tiempo, sin contar la pandemia, ¿no? Sí, creo que lo venimos o lo veníamos diciendo hace unas semanas cuando empezamos a tocar acá temas de economía con ustedes. Y este año es un año bastante difícil y preocupante para el país de cara al 2024, ¿no? Prácticamente, como indicas, vamos a tener uno de los crecimientos más bajos en las últimas décadas, ¿no? Y lo cual es preocupante, porque para un país como el nuestro hay que tratar de crecer a tasas del 5, 6, 7%, de alrededor del 5%, porque si no, empieza a ocurrir lo que ya viene sucediendo desde la crisis de la pandemia, ¿no? Que aquella población más vulnerable económicamente empieza a caer en problemas críticos económicamente, valga la redundancia, y empezamos a tener pues más gente que de alguna manera empieza a sentir la crisis con mucho más fuerza, más gente que empieza a sentir que el dinero no le alcanza día a día o mes a mes, más gente que empieza a sentir pues que tener acceso a los servicios más básicos se les empieza a complicar. Entonces sí, es un año con un crecimiento bajo, todavía no recesión porque no es negativo, pero sí un crecimiento muy bajo, muy preocupante de cara al 2024. Así es, y bueno, es crítica la situación o complicada la situación y el panorama que tenemos de cara al próximo año. Tenemos también información, por ejemplo, que las tasas de desempleo en el país, bueno, en respecto a las mismas ciudades, es complicado. Son 17 ciudades, por ejemplo, del país que tienen una tasa de desempleo alta de 11%, por ejemplo, en Cajamarca, 9.2% en Puno y 8.5 también en Moquegua, diferentemente, ¿no? Aparte de ello, también, y según justamente vamos a basarnos en el diario Gestión, lo que estoy leyendo, y bueno, estamos informando, es que el PBI pudo caer de una manera más grave, más complicada, de no ser por la minería, la minería metálica y este efecto estadístico. Esto también nos llama a la reflexión. No podemos depender necesariamente o solamente de la minería para, digamos, o que caiga todo el peso sobre la minería para que soporte estas caídas, sino también tenemos que, digamos, diversificar en los diversos sectores, valga la redundancia, para que el PBI no tenga estas caídas como las estamos viendo. Por supuesto, lo has dicho bastante bien, ¿no? Tenemos prácticamente un sector minero y en realidad ni siquiera es un sector minero a plenitud. Tienes que Yabeco que viene empujando en realidad nomás uno o par de proyectos, porque de ahí la gran mayoría de proyectos también están parados. Entonces, en realidad, la situación es bien preocupante porque seguimos teniendo un gobierno que en verdad no prioriza la recuperación o reactivación económica que es fundamental, insisto, desde la recuperación de la crisis de la pandemia o post-pandemia y en medio de un contexto de crisis económica global. Entonces, definitivamente las cosas, insisto, están más que preocupantes, porque tú lo has dicho, es unos cuantos sectores y en realidad que viene empujando mucho la economía es el consumo en sí, ¿no? El tema de comercio, servicios, que de alguna manera todavía siguen o tienen cierto dinamismo, ¿no? Pero ¿hasta cuánto puede aguantar esto si el gobierno no empieza a facilitar, a destrabar, a promover distintos proyectos o problemas en los distintos sectores del país, no solamente minería, sino agroindustria, pesca? No nos olvidemos que lamentablemente también tenemos un fenómeno del niño ya prácticamente preocupante, ¿no? Y obviamente que eso
afecta mucho actividades tan importantes para nuestro país como la pesca, la agricultura, afecta la logística internacional, el transporte, y eso nuevamente te lleva a un encarecimiento de los precios, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es preocupante el poco crecimiento que estamos teniendo este año o que vamos a tener, lo que puede suceder en 2004, porque las predicciones o de alguna manera los cálculos tampoco son tan buenos. Y también preocupante aún que todavía muchos sectores no muestran ese dinamismo, no tienen ese empuje que el gobierno debería dar. Y no solamente pasa por el Ministerio de Economía o por el Banco Central de Reserva, que quizás vienen haciendo las cosas bien, sino por un trabajo del Ministerio de la Producción, Transportes, Agricultura, insisto, en medio de esta crisis económica global y de tanto choque externo. ¿Qué es choque externo? Cosas como las que están sucediendo. Un fenómeno del Niño que obviamente no lo teníamos, que no depende de nosotros, que no estaba de alguna manera en el cálculo, sobre todo después de la crisis de la pandemia. Seguimos teniendo un contexto económico global de alza de precios. Seguimos teníamos un conflicto en Europa, ahora se suma el conflicto entre Israel y Palestina, y de todas maneras eso afecta la economía global. Entonces todos estos choques externos de alguna manera no estaban en el cálculo, pero es importante pues que el gobierno empiece a pensar qué hacer de cara al 2024 para definitivamente dinamizar, destrabar y tratar de alguna manera generar crecimiento económico, porque la fórmula no es otra. Generas inversión, generas crecimiento, generas negocios, inversión, empleo, y bueno, y la gente puede salir a otra cosa. Es importante que el gobierno empiece a dar señales, y lo hemos dicho acá también, necesitamos que den señales que le den confianza a los inversionistas extranjeros, a los inversionistas locales, al empresario. Confianza, se necesita, como se dice, un choque de confianza para que de alguna manera la economía local se eche a andar. Así es, vamos por partes entonces, Omar. Primero nos hablas justamente también de este consumismo que mantiene, ¿no?, todavía esta economía, pero si es que se llega a un punto en el cual pues este aumento de precios ya limite a todos los peruanos a consumir como lo solían hacer, ahí vamos a tener un pequeño quiebre en este círculo, ¿no?, en el cual estamos inmersos, que es el tema del consumismo. Otro punto también bastante importante que creo que es bueno recalcar es el tema de que todo el peso no solo tiene que caer sobre el MEF, sino las diversas carteras tienen que trabajar en conjunto. El Ejecutivo, la señora Boluarte en este caso, también tendría que brindar, digamos, un tipo de seguridad hacia afuera, hacia el exterior, que como lo estábamos mencionando, el panorama, o bueno, las situaciones en Europa que se están dando, estos conflictos son complicados, pero si es que desde el Ejecutivo se ve que trabaja en conjunto, hay un trabajo articulado, pues esto invita a la inversión privada, y de esta manera pues también el país recibiría una inversión, una inyección extra que podría ayudarnos a salir, digamos, de este panorama, el cual lo hemos conversado y es bastante desolador para algunos, un crecimiento del 0% y también hasta números o cifras en rojo. Correcto. Sí, esperemos que a fin de año se den algunos anuncios, se den algunas medidas, se vea no se ve esta inacción de una manera por parte del gobierno, y insisto yo, que se den estas medidas que empiecen a dar la confianza necesaria para dinamizar la economía de cara al 2024 en un contexto que sigue bastante parecido al 2022 y 2023, ¿no? Insisto, un contexto de crisis económica global, una inflación todavía latente, y si bien no estaba aumentando los precios, pero todavía siguen altos, no están retrocediendo, ¿no? Entonces, todavía, si bien la inflación la tenemos controlada en nuestro país, insisto, gran labor del Banco Central, y que vemos también ya una reducción de las tasas de interés, una reducción del costo de los préstamos o del crédito, si lo queremos ver así, pero todavía eso no se siente, porque todavía no pensamos que esto pueda ser duradero, o no, los agentes económicos no lo perciben. Entonces todavía la gente no siente que los precios bajen, no siente que necesariamente las tasas te estén llevando a un mejor, a la posibilidad de endeudamiento, de crédito para la pequeña o la mediana empresa. Entonces, el contexto de tasas de interés o de precios altos continúan, ¿no? Continúan estos choques externos que hemos mencionado. Entonces, el escenario del 2024 es bastante importante, y es importante
insisto, un shock de confianza y mucha por parte del gobierno para facilitar, dinamizar y promover la marcha de los negocios, la marcha de la economía, la inversión y todo aquello que necesitamos, insisto, que con la fórmula la conocemos todo, no hay otra, ¿no? Así es, Omar, ya para cerrar esta entrevista, para ir cerrando, justamente el tema también que el cual queríamos tocar era esta alza del dólar. Ahora, por ejemplo, estamos adentrándonos a esta campaña navideña y como conocemos, como sabemos, normalmente cuando se hace, digamos, una importación, cuando se importa, normalmente las compras, las adquisiciones se hacen en dólares. Este panorama, digamos, del dólar en el país continúa la alza. ¿Qué podríamos mencionarle, digamos, a todas las personas o empresarios que quieren adentrarse, invertir, digamos, en esta campaña? Y bueno, tenemos un dólar en creciente, ¿no? Sí, vamos a seguir teniendo un dólar alto o al alza, ¿no? Es decir, un dólar alrededor de los 3.80. Hemos tenido por momentos este año un dólar hacia los 3.70, en su momento hacia los 3.60. Incluso pensábamos que iba a ser los 3.5, bastante parecido al año pasado, que también lo tuvimos, solamente que este año tuvimos un tipo de cambio un poquito más bajo durante mucho más tiempo. Pero de cara al segundo semestre del año, desde julio, la crisis se hizo sentir, las cifras se corrigieron y se han dado todos estos hechos que tú has venido mencionando. Y obviamente, en medio de esta crisis económica global, el dólar se encarece, nuestro tipo de cambio se pone más alto y es lo que va a seguir sucediendo hacia fin de año y hacia el próximo año. Vamos a continuar con un dólar alto y al alza. Claro, no vamos a llegar a esos niveles de 4 soles en los que los tuvimos en medio de ese contexto de crisis económica global y de ruido político que tuvimos nosotros el año 2021, 2022, pero vamos a seguir teniendo un tipo de cambio alrededor de los 3.80, con mucha probabilidad que pueda llegar en momentos a 3.85, a 3.90, así que para el próximo año esperaríamos un tipo de cambio bastante parecido. Yo creo que vamos a cerrar el año hacia los 3.80. Y bueno, para aquellos que de alguna manera empiezan a manejar presupuestos, a tratar de predecir, pongamos un tipo de cambio de compra a 3.60 y un tipo de cambio a 3.90, venta, y así empecemos a hacer presupuesto. No especulemos, lo más probable, insisto, es que el dólar siga alto y al alza. No vamos a llegar a esos niveles de 4 soles, bueno, si es que no ocurre algún hecho negativo que de alguna manera impacte, pero sí vamos a seguir con un dólar alto al alza. Y todavía muy difícil que retrocedamos a niveles prepandemia, a niveles de 3.50, de 3.30, ¿no? El 2020, cuando empezó la pandemia, teníamos un tipo de cambio de 3.20, 3.30, difícil todavía llegar a esos niveles en medio de este contexto de crisis económica global, donde todavía creo que los peruanos y el mundo seguimos pensando que el dólar es reserva de valor. Todavía la economía mexicana, pese a las críticas, sigue conduciendo el crecimiento económico global, ¿no? Se sigue esperanzando la economía global del crecimiento de Estados Unidos. Así que creo que todo eso, con una Europa debilitada en medio del conflicto, pues hace del dólar todavía una moneda fuerte y seguir esperando, insisto, un tipo de cambio alto, ¿no? Alrededor de los 3.70, 3.80, con muchas probabilidades de que siempre suba más que retroceda. Así es, Omar, muchísimas gracias por pues aclararnos este panorama del alza del dólar y digamos también brindar un panorama claro de cara pues para lo que viene con el tema del dólar. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en TV Mundo Noticias. Hasta luego, buen día, saludos a todos. Muchísimas gracias, él es Omar Razañedo Sayan, economista y fundador de Non Cash. Nosotros vamos a continuar con más información.